ascender por las trompas, comprometer los ovarios y finalmente comprometer la cavidad peritoneal. Entonces, haciendo esta aclaración, vamos a ver lo que se refiere a clamidia cervicitis. El agente etiológico es la clamidia trachomatis. ¿Recuerdan el linfogranuloma venéreo? Sigue siendo el mismo agente etiológico, la clamidia trachomatis. Es una bacteria gram negativa. Es un parásito intracelular. Aunque es una bacteria, para poder sobrevivir, actúa como un parásito intracelular. Se sabe que es la infección de transmisión sexual bacteriana más frecuente. Repito, es la infección de transmisión sexual bacteriana más frecuente. Recuerden que mencionamos que la vaginosis bacteriana era muy frecuente. Efectivamente, son bacterias gram negativas, pero no son necesariamente por transmisión sexual. En cambio, la clamidia cervicitis sí es por transmisión sexual. Por otra parte, en un 30% de los casos existe una infección de clamidia más gonocócea simultáneamente. Clínicamente se caracteriza por una descarga purulenta, descarga vaginal purulenta, y se puede observar también esta descarga a nivel del orificio cervical externo. Existe dolor en la parte baja del abdomen. Puede provocar sangrado poscoital. Provoca dispareunia y provoca disuria. La mayor parte, más del 50% de las infecciones por clamidia son asintomáticas. Y cuando no se hace un diagnóstico y tratamiento oportuno, lógicamente tratamiento adecuado, en un 30% de los casos pueden provocar enfermedad pélvica inflamatoria y en un 25% de los casos pueden ocasionar infertilidad. Repito, si no se hace un diagnóstico, un tratamiento oportuno y adecuado, la clamidia puede progresar y ocasionar en un 30% de los casos enfermedad pélvica inflamatoria y en un 25% infertilidad por obstrucción tubaria. Las guías de tratamiento indican que debe hacerse detección oportuna
en mujeres menores de 25 años, porque con mayor frecuencia se observa en adolescentes y mujeres jóvenes. Recuerden que el mayor porcentaje son pacientes asintomáticas. Por otra parte, puede haber una transmisión vertical. Esto implica que una mujer embarazada puede transmitirse de la madre al feto. Si ocurriera esto, el feto podría contraer una neumonía y un cuadro oftálmico durante el embarazo. El diagnóstico de clamidia es complejo. Se requiere el test de amplitud de ácido nucleico. En otras palabras, es un examen de PCR. Cuando se toma una muestra con una torunda del cérvix y luego se hace el examen por test de amplitud de ácido nucleico, la sensibilidad es de 86% y la especificidad de un 99.6%. También se puede hacer el mismo examen tomando una muestra de orina. Disminuye un poco la sensibilidad y la especificidad. También se puede hacer examen con una torunda que contenga dacron, material dacron, para determinar antígeno, en este caso antígeno de la clamidia trachomatis a nivel cervical. Y la especificidad es de un 90% y la sensibilidad de un 80%. Pero repito, esta última prueba detecta la presencia de antígeno de clamidia trachomatis. En cambio, el otro detecta el ácido nucleico. Por tanto, es una prueba de PCR. El tratamiento se efectúa con acitromicina 1 gramo vía oral, dosis única. También se puede efectuar con doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Una segunda línea de tratamiento es administrar eritromicina 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. En mujeres embarazadas se administra acitromicina 1 gramo vía oral, dosis única, como también se puede administrar amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas vía oral por 7 días. Como tratamiento de segunda línea está la eritromicina 500 miligramos cada 6 horas por 7 días y también se puede administrar levofloxacino 500 miligramos vía oral
cada 7 días. Si ustedes recuerdan, lógicamente está contraindicado en la mujer embarazada, administrar doxiciclina y también administrar levofloxacino. Entonces, en la mujer embarazada, con acitromicina o eritromicina o amoxicilina. La gonocosia cervicitis. El agente etiológico es un diplococo gram negativo, la Neisseria gonorrhoeae. La Neisseria gonorrhoeae es una bacteria diplococo gram negativo. Y decíamos que frecuentemente o con cierta frecuencia está asociado con la clamidia cervicitis. Clínicamente produce las mismas manifestaciones. Por ejemplo, dolor abdominal y sobre todo en la parte inferior del abdomen, una descarga mucopurulenta puede provocar dispareunia, disuria y en algunas ocasiones puede provocar una infección sistémica con fiebre, poliartralgias, artritis purulenta, puede provocar un rash con máculas y pápulas a nivel de la piel. También un gran porcentaje de las infecciones gonocócicas son asintomáticas. Se consideraba la segunda causa de infección de transmisión sexual bacteriana, o sea, después de la clamidia trachomatis en frecuencia. Durante el embarazo puede provocar un parto pretérmino, ruptura prematura de membranas, sobre todo en embarazos pretérminos, ruptura prematura de membranas, sobre todo en embarazos pretérminos. También puede provocar una endometritis posparto. Y puede haber transmisión vertical de la madre hacia el feto, ocasionando una restricción en el crecimiento intrauterino. Puede provocar una meningitis fetal y puede provocar una sepsis fetal. Imagínense, cuando hay una transmisión vertical, realmente implica un alto riesgo de mortalidad fetal, ocasionando meningitis, ocasionando sepsis y, lógicamente, de menor riesgo, la restricción en el crecimiento intrauterino. El diagnóstico se hace por cultivos de la secreción endocervical. Se toma una muestra con una torunda estéril. Pero actualmente también se está utilizando con mayor frecuencia el test de amplificación de ácido nucleico. O sea, también otra vez un examen mediante el PCR.
El tratamiento es sumamente sencillo. Se puede hacer con cefixima, 400 miligramos vía oral, dosis única. También con ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, dosis única. Y como segunda línea, acitromicina de 1 gramo vía oral, dosis única. También se puede utilizar ciprofloxacino, 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Los 3 primeros, la cefixima, la ceftriaxona y la acitromicina, se pueden utilizar durante el embarazo sin ningún riesgo. Lógicamente, en nuestro medio es difícil, o no todos los laboratorios tienen capacidad para hacer el test de amplificación de ácido nucleico. Cuando vemos una descarga purulenta y que está saliendo por el orificio cervical externo, dolor en la parte inferior del abdomen, hacemos inmediatamente tratamiento tanto para gonorrea como para clamidia cervicitis. Por tanto, utilizamos ceftriaxona y utilizamos acitromicina 1 gramo vía oral, y de esta manera podemos hacer tratamiento simultáneamente para ambos cuadros. En el embarazo hay que hacer un nuevo control de laboratorio a las 3 semanas por post-tratamiento, y también es fundamental realizar otro control en el tercer trimestre del embarazo. No se olvide que tanto la clamidia trachomatis, la Neisseria gonorrhea, se ubican con mayor frecuencia a nivel del canal endocervical y por tanto pueden ascender y llegar hasta la cavidad abdominal. Infección pélvica. En este caso, se produce por gérmenes que van a ascender a través de la vagina y sobre todo a través del canal endocervical. Atraviesan por el canal endocervical, luego por la cavidad endometrial, luego por el endosalpinx, llegando hasta comprometer los ovarios y finalmente la cavidad peritoneo abdominal. La enfermedad inflamatoria pélvica tiene como agente etiológico es una infección polimicrobiana. En el 50% de los casos se ha podido detectar la presencia de clamidia y o Neisseria gonorrhoeae. También se pueden observar como agentes etiológicos al estreptococo, a la Escherichia coli, Klebsiella, Proteus,
Gardnerella vaginalis, que es un anaerobio, el de la vaginosis bacteriana, y el Mycoplasma genitalis. Cada vez hay mayor información que una de las bacterias más importantes como causa etiológica es el Mycoplasma genitalis. Es una bacteria muy pequeña. Es la bacteria más pequeña con capacidad de reproducción que no tiene una pared definida y por tanto tampoco se puede efectuar la tinción de Gram. Entonces no se sabe si es Gram positivo o Gram negativo. Ustedes recuerdan el treponema pálido, el Spirocheta treponema pálido, que tampoco se puede determinar si es Gram positivo o Gram negativo. Clínicamente se presentan por presentar dolor en la parte inferior del abdomen o un dolor pélvico. Además, existe dolor a la movilización cervical. Cuando uno hace el tacto vaginal y moviliza el cérvix, ya sea en sentido antero-posterior o lateral, provoca dolor. También existe bastante sensibilidad cuando se palpa el útero o se palpan los anexos. En un 75% de los casos se observa una descarga mucopurulenta a través del orificio cervical externo. También puede presentarse sangrados irregulares, sangrados vaginales irregulares debido a la inflamación del endometrio. Entre las complicaciones de una enfermedad pélvica inflamatoria están las adherencias pélvicas, la salpingitis, el hidrosalpinx, mayor incidencia de embarazos ectópicos y el dolor pélvico crónico. Por otra parte, las adherencias pélvicas que se producen con bastante frecuencia cuando no se hace el diagnóstico y el tratamiento oportuno y adecuado, las adherencias pélvicas van a ocasionar el dolor pélvico y van a ocasionar la dispareunia. En algunas ocasiones, la enfermedad pélvica crónica sigue asciende de la cavidad pélvica a través de las correderas parietocódica, de la corredera parietocódica derecha y puede llegar hasta el hígado, provocando una perihepatitis, con lesiones en la cara anterior del hígado y además lesiones en el peritoneo que está próximo al hígado. Entonces, cuando se hace la palpación, también existe dolor en el cuadrante superior derecho. A esto se denomina el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. Fitz-Hugh-Curtis.
FITZ, luego HU, GH y finalmente Curtis, CURTIS. Este es el síndrome de Fitzhugh-Curtis, que se puede producir en la enfermedad inflamatoria pélvica aguda. El diagnóstico se hace básicamente por el dolor en la parte inferior del abdomen, luego por el dolor a la movilización cervical, luego sensibilidad a la palpación uterina y a la palpación de los anexos. Para poder respaldar el diagnóstico, también existen los siguientes criterios. 1, fiebre mayor a 38.3 grados centígrados. Presencia de abundantes glóbulos blancos en la muestra fresca que se toma con una torunda a nivel cervical. Abundantes glóbulos blancos. Aumento de la velocidad de eritrosedimentación mayor a 15 milímetros por hora. Aumento de la proteína C reactiva. Y finalmente, mediante una laparoscopía podemos observar todos los signos inflamatorios en la cavidad pélvica. El diagnóstico se podía confirmar mediante una biopsia de endometrio o también por laparoscopía. El tratamiento, cuando el cuadro no es tan severo, no es tan agudo, se puede efectuar en forma ambulatoria. Y es necesario efectuar un tratamiento oportuno para evitar las secuelas que dijimos que van desde una salpingitis, un hidrosalpinx, mayor riesgo de infertilidad, adherencias pélvicas y dolor pélvico crónico. El tratamiento ambulatorio se puede efectuar con ceftriaxona 250 miligramos intramuscular, dosis única, más doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días, y a esto se puede añadir o no. Entonces se puede añadir o no metronidazol 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Otro esquema de tratamiento para pacientes ambulatorios es administrar cefoxitin 2 gramos intramuscular, dosis única, más doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días, y también se puede añadir o no metronidazol 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Finalmente,
se puede hacer tratamiento en forma ambulatorio, en casos no graves, en casos no agudos, administrando levofloxacino 500 miligramos vía oral cada 24 horas por 7 días. En cambio, los casos agudos, donde es necesario efectuar diagnóstico diferencial con embarazo ectópico, con embarazo ectópico, con un embarazo, con apendicitis, con diverticulitis o torsión anexial. En estos casos hay que hacer el diagnóstico diferencial y hacer el tratamiento en pacientes hospitalizadas. Lógicamente, es una paciente febril con compromiso del estado general, que presenta taquipnea, que presenta náuseas. Entonces, estas pacientes deben ser hospitalizadas. Y el tratamiento se efectúa administrando cefotetán 2 gramos cada 12 horas por el intravenoso por el tiempo necesario. Más doxiciclina 100 miligramos vía oral o intravenosa cada 12 horas por 14 días. Aquí es por 14 días. También se puede hacer el mismo esquema reemplazando el cefotetán por el cefoxitin, otra cefalosporina, que se administra 2 gramos endovenoso cada 6 horas por el tiempo necesario, juntamente con doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas. A esto se puede añadir o no el metronidazol 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Otro esquema de tratamiento consiste en administrar clindamicina, 900 miligramos intravenoso cada 8 horas, más acitromicina 1 gramo vía oral día. Finalmente, el esquema de tratamiento en pacientes hospitalizadas es administrar ampicilina más sulbactam 3 gramos endovenoso cada 6 horas, más doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. En el tratamiento intrahospitalario, administrando cefotetán, cefoxitin o clindamicina intravenosa, se administra en forma intravenosa hasta que exista una gran mejoría del cuadro clínico. O sea,
deja de estar afebrida la paciente, deja de estar con dolor en la parte inferior del abdomen y existe una gran mejoría del estado general. Entonces, una vez que la paciente esté afebril, se continúa por 24 horas más y luego se suspende la vía intravenosa. Pero se continúa con doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas hasta completar los 14 días. Muy bien. Otra infección pélvica es el absceso tubo-ovárico. En estos casos, el cuadro también es sumamente crítico, es un cuadro agudo, sobre todo cuando se rompe el absceso. Son los mismos agentes etiológicos, la clamidia trachomatis, la Neisseria gonorrhoeae y también el estreptococo, puede ser, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Mycoplasma genitalis y Gardnerella vaginalis entre los más importantes. Las manifestaciones clínicas son prácticamente las mismas. Compromiso del estado general, un abdomen muy doloroso y se puede palpar una masa mediante el tacto vaginal bimanual. En estos casos hay que tener mucho cuidado para no romper el absceso tubo-ovárico. El diagnóstico se efectúa por clínica, pero también en estos casos podemos utilizar la ecografía transvaginal y en algunos casos una tomografía. Y de esta manera se puede visualizar con mayor precisión las características y dimensiones del absceso tubo-ovárico. El tratamiento se efectúa en forma similar que para la enfermedad inflamatoria pélvica, con una cefalosporina más doxiciclina y en este caso más metronidazol o clindamicina. Y utilizamos la doxiciclina y el metronidazol o clindamicina por 14 días. En cambio, las cefalosporinas por tiempo necesario. Cuando el absceso tubo-ovárico es menor de 6 centímetros de diámetro, generalmente responden en forma adecuada al tratamiento médico. Fíjense, es un absceso tubo-ovárico, pero con frecuencia existe una buena respuesta al tratamiento médico. Cuando no existe una respuesta adecuada al tratamiento médico o cuando el absceso es igual o mayor de 6 centímetros, se puede hacer una punción y aspiración percutánea. También se puede hacer una punción mediante una laparoscopía y finalmente en casos extremos, sobre todo cuando se ha producido una ruptura y provoca una ruptura del absceso y provoca una pelviperitonitis, en estos casos se puede hacer una laparotomía, hacer un lavado exhaustivo de la cavidad abdominopélvica y dejar los drenajes necesarios.
Entonces, estos dos cuadros son bastante críticos, pueden provocar un abdomen agudo, la enfermedad inflamatoria pélvica aguda y sobre todo el absceso tubo-ovárico. Y finalmente vamos a mencionar las infecciones sistémicas, el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Clínicamente ustedes saben que se manifiesta por fatiga, se manifiesta por pérdida de peso, por náuseas, por fiebre, anorexia, compromiso linfático con adenomegalias, el sarcoma de Kaposi. El diagnóstico de detección se hace mediante ELISA y el diagnóstico para confirmar con el método de Western blot y también prueba de inmunofluorescencia. Con el Western blot o la prueba de inmunofluorescencia se puede confirmar. Entonces, repetimos, hay fatiga, pérdida de peso acentuado, alzas térmicas, linfadenopatías, cuadros diarreicos y es muy frecuente infecciones concomitantes, lógicamente una vez que existe inmunodepresión, todas las infecciones, inclusive desde las infecciones micóticas, se hacen cada vez más severo. Entonces, para el diagnóstico de detección con ELISA y para confirmar el Western blot o la prueba de inmunofluorescencia. El tratamiento se van a utilizar antirretrovirales de acción efectiva, los antirretrovirales. Actualmente ustedes saben que prácticamente se puede controlar y erradicar el VIH. También se requiere un tratamiento de soporte y, lógicamente, tratamiento para las infecciones concurrentes o infecciones sobreagregadas. La hepatitis B es otra infección sistémica que puede ser provocada por infección de transmisión sexual igual que el VIH, aunque no exclusivamente, pero sí puede adquirirse por primera vez por contacto sexual. También se caracteriza por fatiga, anorexia, náuseas, orinas colúricas, heces con la coloración típica, ictericia. El diagnóstico en cuadros agudos se hace por serología, antígeno superficial de la hepatitis B, que tiene que ser positivo, anticuerpos contra el núcleo de la hepatitis B positivo y de esta manera se confirma el diagnóstico. El problema es cuando las pacientes están embarazadas y adquieren hepatitis. Hepatitis B, como ustedes saben, ya de por sí tiene un mal pronóstico. Y si estuviera embarazada, hay que vacunar inmediatamente al recién nacido. Si la madre tuviera positivo
el antígeno supercial de la hepatitis B, aparte de ser vacunado el neonato, en las primeras 12 horas debe recibir inmunoglobulina anti-hepatitis B, una inmunoglobulina específica contra la hepatitis B. Y lógicamente recibir el tratamiento de soporte para la madre. Muy bien, con esto hemos terminado el tema de infecciones de transmisión sexual. Si alguien quiere alguna aclaración, tiene alguna pregunta, puede hacerlo en este momento con mucho gusto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no hay ninguna pregunta, bueno, que tengan buenas noches y el jueves empezamos un nuevo tema. Ustedes se estarán dando cuenta de la gran diferencia que existe entre lo que es la obstetricia y lo que es la ginecología. Y a medida que vayamos avanzando, van a poder ver con mayor claridad que el campo de la ginecología pues es cada vez más distinto, diferente al de la obstetricia. Si no hay más preguntas, terminamos aquí la clase y que tengan una buena noche y nos vemos nos encontramos nuevamente el día jueves en la mañana. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.